Muy bien, entonces entramos a esta lección que lleva por título Procurando la salvación. Lo primero que necesitamos entender es que cuando hablamos acerca de la salvación, ah, es necesario que podamos entender que la salvación, como lo hemos venido aprendiendo, la salvación es del Padre, también es del Hijo, y la salvación también implica la obra del Espíritu Santo. Las tres personas de la Trinidad están involucradas, comprometidas, implicadas en la salvación de las personas. Y ya hemos estado aprendiendo que el Padre es el autor de la salvación. Hemos visto que el Hijo es el autor de la redención. Él es el redentor, la propiciación. Él es la reconciliación entre Dios y los hombres. Y el énfasis de esta lección, que lleva por título Procurando la Salvación, es aprender la parte que el Espíritu Santo tiene dentro de la salvación. Y desde ya les puedo decir que el objetivo del Espíritu Santo no es salvar al incrédulo. ¿De acuerdo? El objetivo del Espíritu Santo no es salvar al incrédulo. El Espíritu Santo está implicado en la salvación, pero él no es el encargado de salvar al inconverso. Al contrario, el propósito del Espíritu Santo es dejar sin excusa al inconverso delante de Dios. Esa es la principal obra del Espíritu Santo. Así que vamos a hablar acerca de eso y vamos a entrar a esta primera pregunta que tiene que ver con cuál es el rol del Espíritu Santo, ¿no? ¿Cuál es el rol del Espíritu Santo en la salvación? ¿Avanzó la diapositiva? A la siguiente. Sí, pastor, Ya, sí cambió. gracias. Entonces, como les acabo de decir, el rol del Espíritu Santo no es la salvación, ¿no? El rol del Espíritu Santo no es salvar al incrédulo, no es salvar al incrédulo. Ah, Dentro de las funciones que cada persona de la Trinidad tiene, podemos darnos cuenta de que el Espíritu Santo nos salva, el Espíritu Santo no redime, el Espíritu Santo no es propicio, el Espíritu Santo no reconcilia, ¿no? Al contrario, el rol del Espíritu Santo en ese sentido es dejar sin excusa al incrédulo, ¿no? Es dejar sin excusa al incrédulo. Y eso sí cumple con el propósito de la salvación. ¿Quién es el responsable de la salvación? Dios Padre es el responsable de la salvación. Dios es quien provee el regalo de la salvación. La salvación es de Dios, ¿ok? La salvación es de Dios. Entonces, ¿cómo podemos ver a estas tres personas de la Trinidad implicadas en la salvación? ¿Cómo podemos darnos cuenta de la Trinidad implicada en la salvación? Primeramente, podemos darnos cuenta que sin la parte del Padre no habría salvación, ¿no es cierto? Si Dios no hubiese planificado la salvación desde la eternidad, no habría salvación. Si Dios no hubiese planificado enviar a su Hijo a este mundo para salvar a los pecadores, no habría salvación. Pero también sin la parte del Hijo no habría salvación. Recuerden una vez más, el Hijo es el redentor, es la propiciación, es la reconciliación. El Hijo también cumple su función. Y por último, sin la parte del Espíritu Santo tampoco habría, habría salvación, ¿no? Como les vuelvo a repetir, Dios Padre planeó la salvación desde la eternidad, estableció cómo iba a ser la salvación, él envió a aquella propiciación para la salvación
Sin la parte del Hijo, una vez más, Él es el Redentor, propiciación, el único que fue sin pecado, que entregó su vida, que derramó su sangre para el perdón de todos los pecados de todo el mundo. Y es justamente la tercera persona de la Trinidad la que va a procurar la salvación de los hombres. Por eso es que el tema general es procurando la salvación. Y el Espíritu Santo es aquella persona que va a procurar la salvación de todos los hombres. Ahora, esto es algo que el hombre ni siquiera se lo merece, ¿no? El hombre ya, por causa de su pecado, ni siquiera se merece de que, muy aparte de que Dios planificó que él sea salvo, muy aparte de que Dios proveyó el medio de salvación, encima Dios provee a una persona para que procure la salvación de esa persona. Uy, es como que ya algo extra, ¿no? Dios no tendría por qué hacer eso. Dios no tendría por qué hacer que el Espíritu Santo esté procurando y procurando la salvación de los hombres, pero una vez más vemos la gracia de Dios, el favor inmerecido de parte de Dios, y en este aspecto el Espíritu Santo es conocido teológicamente como, esta obra que hace el Espíritu Santo es conocida teológicamente como el ministerio general del Espíritu Santo, ¿no? El hecho de procurar la salvación de todos los hombres es el ministerio general del Espíritu Santo. Y vamos a hablar un poquito al respecto de eso, ¿no? En el sentido de cuál es la obra general del Espíritu Santo. En primer lugar, es procurar la salvación de todos. Es el Espíritu Santo el que obra para la salvación de los hombres. La capacidad del hombre no tiene nada que ver. La inteligencia del hombre no tiene nada que ver. La moralidad del hombre no tiene nada que ver. Las cualidades del hombre no tienen nada que ver para agregar, aunque sea un poquito, para que ese hombre pudiera ser salvo. Una vez más, Dios es quien planeó, el Hijo es el Redentor, el Espíritu Santo es quien procura la salvación de los hombres, no importa dónde esté, porque el Espíritu Santo procura la salvación de todos los hombres en todo lugar, en todo lugar. Um, Como les vuelvo a decir, no importa en qué parte del mundo esté, no importa el conocimiento que tenga, no importa los títulos que tenga, si es doctor, médico, ingeniero, abogado, grafitero, técnico, si es bachiller, licenciado, magíster, doctor, PhD o lo que sea, no importa incluso su grado o nivel de experiencia espiritual o de nivel espiritual, no importa cuánto sabe o conoce de Dios, el Espíritu Santo va a obrar de manera que va a procurar la salvación de todos los hombres. ¿Cómo lo hace? Dejándolos sin excusa delante de Dios. Sin excusa delante de Dios. Así que el Espíritu Santo, ¿no? Como dice aquí en la siguiente pregunta, ¿el Espíritu Santo obra solo en los hombres pecadores? La respuesta es no. No, Espíritu Santo obra en aquellas personas que son justos, o hombres justos me refiero a aquellos que normalmente se les dice moralmente buenos, ¿no? ¿Han escuchado ustedes esa expresión? Él no es creyente, pero parece mejor que el creyente, ¿no? Se conduce mejor que creyente. Moralmente es una buena persona, decimos, ¿no? Así que Dios obra en estos hombres, aquellos hombres que son justos, pero el Espíritu Santo obra. También el Espíritu Santo obra en los hombres que son injustos y el Espíritu Santo obra en los hombres que están en Cristo también, ¿no? En Cristo. Y vamos a
a ir viendo esto también un poquito. Ahora vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 16, ¿no? Hemos visto un poco la obra general, el ministerio general del Espíritu Santo, y vamos a ver ahora un poco el ministerio específico del Espíritu Santo, según, este es otro pasaje, ¿no? Si no me equivoco. Mm, sí, este es otro pasaje. Vamos a buscar Juan, ¿ok? Vamos a buscar Juan. Juan capítulo 16, versículo, vuelvo a poner aquí para que no se confunda. Juan capítulo 16, versículo 5 al 11. Dice el texto en Juan 16, versículo 5 al 11. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuera, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, dice el texto, ¿no? Entonces, aquí notamos la obra específica del Espíritu Santo. En primer lugar, vemos que la primera obra específica del Espíritu Santo es convencer al hombre de pecado, ¿no? Convencer al hombre de pecado. ¿Por qué convencer al hombre de pecado? ¿Por qué ese ministerio específico, esa obra específica del Espíritu Santo? Dice el versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí, dice el texto. Así que el hombre natural, el hombre inconverso, el hombre incrédulo, se encuentra en pecado por la única y sencilla razón de que no ha creído en Cristo, que no ha depositado su fe en Cristo, que no ha confiado en Cristo para su salvación. Y el mismo hecho de que todos los hombres sean pecadores, totalmente depravados, sin mérito alguno delante de Dios, eso es lo que hace que el ministerio del Espíritu Santo sea importante, esencial, primordial, relevante para poder convencer al hombre de su pecado, ¿no? Así que esa es la labor del Espíritu Santo, convencer al hombre de su pecado, ¿no? Convencer al hombre de su pecado. Ahora, necesito explicar esto. Cuando usamos el término convencer, no estamos queriendo decir que si una persona entonces no deposita su fe en Jesús porque no reconoce sus pecados, entonces es culpa del Espíritu Santo porque no lo logró convencer. Eso no es así. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de convencer al hombre de su pecado, es hacer que el hombre escuche que es pecador, sepa que es pecador, reconozca que es pecador, que use su conciencia para darse cuenta de que es pecador, y una vez que el hombre puede saber, reconocer, identificar, recordar que es un hombre pecador, automáticamente el Espíritu Santo cumplió con su misión de convencerlo, aunque él no muestre una actitud de o una convicción de arrepentimiento por su pecado. Pero la labor del Espíritu Santo es importante para procurar que esta persona entienda, esté convencida, tenga la convicción de que es pecador delante de Dios. También la segunda obra específica del Espíritu Santo es convencer al hombre de justicia, ¿no?
de justicia. Sobre todo, convencerle de que hay uno que es justo, hay un juez que será Cristo el Señor, y que todo hombre es injusto delante de aquel juez que es justo. Eso es lo que dice Romanos 3. No hay justo ni aún uno, dice el texto, ¿no? Ni aún uno. Y la tercera obra específica del Espíritu Santo es convencer al hombre de juicio. Porque recuerden lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 27, que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Ok? El juicio. Así que el Espíritu Santo va a tratar de convencer al hombre de que habrá un juicio. Así como hubo un juicio contra Satanás en Génesis capítulo 3, versículo 15, así también habrá un juicio futuro, ¿no? Habrá un juicio futuro. Entonces, una vez más, vuelvo a insistir, cuando hablamos de convencer, no estamos hablando de que el hombre siempre responde a ese convencimiento. No estamos hablando de eso. Pero la convicción por sí sola no es suficiente para la salvación, pero sí le confiere a esa persona que ha pecado, a esa persona pecadora, sí le confiere la prueba del mensaje del Evangelio, ¿no? Al punto de poder dejarlo sin excusa, ¿no? Al punto de poder dejarlo sin excusa. Es como si yo hablara a un hermano y le aconsejara y le dijera, ten mucho cuidado. Estás muy próximo a cometer adulterio. No te arriesgues. No estés así jugando con doble filo. No hables en doble sentido. Deja de coquetear. No te aproximes. No, porque vas a caer en adulterio. ¿No? Yo le puedo estar convenciendo. Y cuando esta persona escuchó lo que yo le dije, yo cumplí con mi parte. ¿No? El Espíritu Santo cumple con su parte. Pero si esa persona no acepta eso, entonces esta persona no va a tener excusa de decir, nadie me dijo nada, yo no pensé que iba a llegar a tanto, ¿no? Si alguien me hubiese dicho, no, no va a tener esa excusa. Y esa es la labor que hace el Espíritu Santo. De esa misma manera, el Espíritu Santo está obrando en las personas inconversas, incrédulas, ¿no? Y de esa misma manera también el Espíritu Santo está cumpliendo la voluntad de su Padre, ¿no? La voluntad de su Padre y la voluntad del Señor Jesucristo también, ¿no? Ahora, ¿qué sucedería? Ahora sí entramos a esta pregunta. ¿Qué sucedería en la vida de los no creyentes si el Espíritu Santo no obrara a su favor? ¿No? Ya hemos visto que obra en la vida de los inconversos, pero también vamos a ver que el Espíritu Santo obra a favor de aquellos que están en Cristo, ¿no? En Cristo. Y vamos a leer ahí primero 2 Corintios, capítulo 1, perdón, capítulo 2. Primero 2 Corintios, capítulo 2, versículos del 9 al 14, dice, hermanos, primero 2 Corintios capítulo 2, versículo 14, hasta, perdón, del 9 al 14, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, dice el texto. Así que, ¿qué sucedería en la vida de los inconversos, de los no creyentes, si el Espíritu Santo no obrara en su favor? ¿No? Y lo que necesitamos entender aquí es que si es que eso no ocurre, ellos nunca podrían conocer a Dios. Nunca. Porque solo el Espíritu de Dios conoce todas las cosas que son de Dios. Y nadie puede revelar al hombre las cosas que son de Dios, sino únicamente por medio del Espíritu Santo. Así que aquella persona inconversa que no recibe la morada del Espíritu Santo, que no es sellado con el Espíritu Santo, que no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, todo esto en el día de su conversión, entonces es imposible que pueda conocer a Dios. Nunca podría conocer a Dios. También no podría conocer las cosas que son, no podría conocer las cosas que son de Dios. No solamente no podría conocer a Dios, pero también dice el versículo 12 que no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, dice el texto, ¿no? Las cosas que Dios hace, las cosas que Dios da, las cosas que Dios nos bendice, ellos no van a poder conocerlo nunca. Y tampoco, si es que el Espíritu Santo no obrara a su favor, a favor de los inconversos, de los no creyentes, ellos nunca podrían entender el Evangelio. Nunca. Por eso es que el versículo 14 dice que el hombre natural percibe las cosas que son del Espíritu de Dios como qué? Como locura, ¿no? Para ellos es locura. Ah, pero la obra del Espíritu Santo en sus vidas les convence de pecado, les convence de justicia y les convence de juicio. Les convence de juicio. Ahora, ¿cuál es la obra específica del Espíritu Santo a favor de los que están en Cristo? Ya hemos visto lo que el Espíritu Santo hace a favor de los inconversos, de los no creyentes, etcétera. Pero ahora veremos cuál es la obra específica del Espíritu Santo a, a favor de los que están en Cristo. Y en primer lugar, el Espíritu Santo restringe el poder de Satanás. Restringe el poder de Satanás. Y es que, hermanos, es necesario, ¿no? Es necesario que nuestro Dios Todopoderoso, a través del Espíritu Santo, restrinja el pecado en el mundo. Si eso no existiera, uf, las perversidades que existieran en este mundo, las maldades que existieran en este mundo, las tinieblas en las que viviríamos, si es que Dios a través del Espíritu Santo no restringiera el poder de Satanás. Sería prácticamente imposible para un hijo de Dios vivir en este mundo si es que el Espíritu Santo no estuviera activo, ¿no? En el creyente y también en el mundo. Sería imposible. Pero gracias a Dios que nos dio su Espíritu Santo y que podemos luchar contra nuestra carne y que a través del Espíritu Santo podemos huir de todo tipo de tentación, porque Dios también nos da la vida y que podemos cultivar el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida.
Si no fuera por el Espíritu Santo, uff, qué complicado sería. Estar todos los días luchando y batallando contra las acechanzas del enemigo, ¿no? De Satanás. Otra de las cosas que hace el Espíritu Santo a favor de una nueva persona, un nuevo creyente, es el hecho de impartir vida, ¿no? Impartir vida al nuevo creyente. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo lo está llevando, ya lo ha convencido de pecado, de justicia, de juicio y ahora lo está llevando a confiar realmente en la persona del Señor Jesucristo, ¿no? Y su obra en aquella persona que aún no ha aceptado a Cristo, lo va a conllevar a aceptar, a creer en Cristo como su Salvador personal, a depositar su fe en Cristo. Y en ese mismo instante, el Espíritu Santo le da una nueva vida. ¿Recuerdan lo que dice segundo Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Ah, entonces, es, esta es la manera como Dios obra por medio del Espíritu Santo de una manera específica en la vida de una persona creyente. Y por último, también vemos que otra de las obras específicas del Espíritu Santo en el creyente es que regenera al nuevo creyente. Regenera. Voy a leer ahí Tito, capítulo 3, versículo 5, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento del agua, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, es decir, por la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo regenera, ¿no? Y ahí está una vez más el pasaje que hemos leído en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Hermanos, esta palabra regenerar o regeneración aparece solamente dos veces en las Escrituras. Una de ellas es en Mateo capítulo 19, versículo 28, y la otra es este pasaje de Tito capítulo 3, versículo 5, ¿no? Pero la pregunta una vez más es, ¿qué es regenerar? Esto es un término que se usa mucho en la medicina, ¿no? Déjelo que regenere, ¿no? Tu organismo va a regenerar, ¿no? Las defensas y cosas como esas, ¿no? Sus glóbulos. La piel va a regenerar. Son términos que normalmente se usa ah, en la medicina, ¿no? Pero regenerar tiene que ver con tener una nueva vida. Regenerar tiene que ver con nacer de nuevo, ¿no? Ah, Ahora, este concepto de nacer de nuevo sí aparece muchas veces en las escrituras, ¿no? Solamente en el libro de Juan capítulo 3, entre el encuentro entre Jesús y Nicodemo, como 3, 4 veces se menciona, os es necesario nacer de nuevo, nacer de nuevo, nacer de nuevo, y obviamente que entendemos que tiene que ver con la nueva vida espiritual, el nuevo nacimiento espiritual que ha sido impartido por Dios. Ahora, no sé si ustedes conocen mano emérita, mano Richard, no sé si en Ecuador existe esto, pero yo recuerdo que cuando era adolescente, hace poquito, entonces eh, mi hermano y yo, mi hermano mayor y yo, nos gustaba cazar, le llamamos así, saltaojos. ¿Han escuchado de eso? Se llama saltaojos, pero son como unas lagartijas así chiquitas, ¿no? Son lagartijas chiquitas que tienen sus ojos salidos, ¿no? Por eso le decíamos saltaojos. Tiene sus ojos salidos y la función de ese animalito es camina por las paredes, se sube a los techos, se va a las esquinitas y se come todas las telarañas y las arañas que hay en la casa, ¿no? Esa es su función de ese animalito.
Entonces a veces a mi hermano mayor y yo nos gustaba cazarlos, ¿no? Los cazábamos, los guardábamos, los poníamos en frascos, los poníamos así tipo en una pecera, pero en otro frasco, en otro depósito de vidrio, y a veces le poníamos allí arenita, hierbitas, plantitas, florcitas, todo lo que arrancábamos, así jugábamos, ¿no? Hasta que en una de esas, no me acuerdo si queriendo o sin querer, pero de pronto le cortamos la cola a una de esas lagartijitas, a uno de esos saltajos. Le cortamos la hoja, la cola, ¿no? Y no nos habíamos dado cuenta, así que así nada más como estuvo, lo cogimos y lo volvimos a meter ahí en nuestro depósito donde lo estábamos criando, no era nuestra mascota. Y pasaban los días y las semanas y de pronto descubrimos que la cola le estaba naciendo otra cola. A esa cola que estaba mocha, le estaban haciendo otra cola. Hasta que finalmente se terminó de aparecer la nueva cola, ¿no? Para mí, eso es un ejemplo claro o una ilustración clara de lo que es regenerar, ¿no? Tuvo una nueva cola, ¿no? Tuvo una nueva parte de su cuerpo, ¿no? Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en el creyente. Lo regenera, le da una nueva vida, ¿no? Una nueva vida. ¿Ok? Ahora vamos a la siguiente pregunta. Qué otras obras del Espíritu Santo acompañan la salvación de los que están en Cristo? ¿Qué otras obras? Aquí vamos a ver lo siguiente. En primer lugar, una de las primeras obras que acompañan a la salvación de los que están en Cristo tiene que ver con la morada del Espíritu Santo, ¿no? Vamos a buscar estos versículos. Primero Corintios capítulo 3, versículo 16. Primero Corintios capítulo 3, versículo 16. Dice el texto, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No? Capítulo 6, versículo 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿No? Así que hermanos, la morada del Espíritu Santo ocurre al mismo tiempo en que la persona es regenerada, ¿no? La morada del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo viene a residir, viene a habitar, viene a quedarse en cada creyente. Y esto es una obra específicamente para esta dispensación de la iglesia. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre alguien, cumplía su obra y se iba. Pero en el Nuevo Testamento, en esta dispensación de la iglesia, el Espíritu Santo llega a la vida del creyente y mora en la persona, en el cuerpo del creyente. Ahora eso da seguridad, ¿no? A aquel que es el Hijo de Dios, da seguridad, porque si yo sé que el Espíritu Santo mora en mí, uff, qué paz me da saber eso. Como ya hemos dicho, si el Espíritu Santo no actuara a nuestro favor, uff, sería muy difícil como creyentes poder vivir, ¿no? Ante las acechanzas del enemigo. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado, dice el texto. Así que nos da seguridad a nosotros como hijos de Dios de que Dios mora en nosotros por medio de el Espíritu Santo, ¿no? Por medio del Espíritu Santo. Y eso también hace de que
la morada del Espíritu Santo también podemos entender de que es algo permanente, ¿no? Como les explicaba, antes en el Antiguo Testamento llegaba, obraba y se iba, pero en el Nuevo Testamento ya no es así, sino que ahora reside, ¿no? Ahora, ojo que eso también nos enseña lo siguiente, que la morada del Espíritu Santo no es algo por el cual el creyente debería estar orando. En el sentido de que no es que podamos orar y decirle, Padre Celestial, por favor, haz que tu Espíritu Santo more en mí. Esto sería una oración antibíblica, ¿no? Porque si soy creyente en Cristo, entonces el Espíritu Santo ya mora en mí. Yo puedo orar agradeciendo a Dios, gracias Padre Celestial, por tu Espíritu Santo que mora en mi ser, ¿no? Pero yo no puedo orar pidiendo al Señor que el Espíritu o su Espíritu more en mí, ¿no? Ahora, también necesitamos entender aquí en este punto que la morada o la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas no depende de ninguna experiencia sobrenatural que tengamos, ¿de acuerdo? No depende de eso, ¿no? Es como que si no hablas en lenguas, entonces no tienes al Espíritu Santo en tu vida, ¿no? O no has recibido el bautismo del Espíritu Santo en tu vida. Si no haces esto, entonces no tienes al Espíritu Santo. O si has caído en pecado, no tienes al Espíritu Santo en tu vida. Entonces no depende de una experiencia que el hombre tenga con relación a su vida espiritual. Pero esto es la primer acompañamiento, ¿no? Del Espíritu Santo en la salvación para aquellos que están en Cristo. Lo segundo sí tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? El bautismo del Espíritu Santo. Y lo primero que vamos a ver aquí es que el bautismo del Espíritu Santo es propio de la dispensación de la iglesia, ¿no? Hemos leído primero los Corintios capítulo 12, quizá lo vuelvo a repasar, versículos 12 y 13, dice, no, no lo hemos leído, creo. Pero dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. A este cuerpo que se refiere es la iglesia, ¿no? Y en la iglesia todos hemos sido bautizados por un mismo espíritu, dice el texto. Hoy en día hay mucha confusión sobre esta obra del bautismo del Espíritu Santo. Y normalmente se debe a dos errores muy comunes, ¿no? Algunos se equivocan o erran, ¿no? Al colocar el ministerio del bautismo del Espíritu Santo como algo posterior a la salvación. Algunos lo consideran así. No, primero tienes que ser salvo y luego tienes que recibir el bautismo del Espíritu Santo. No, eso es un error, ¿de acuerdo? Y el segundo error es que hay muchos que piensan que la señal del bautismo del Espíritu Santo es hablar en lengua. Si no tienes al Espíritu Santo en tu vida, entonces no has sido bautizado con el Espíritu Santo. Pero necesitamos aprender lo siguiente respecto al bautismo del Espíritu Santo. ¿Okay? En primer lugar, una vez más, el bautismo del Espíritu Santo es propio de la dispensación de la iglesia, ¿no? Es propio de la dispensación de la iglesia. Así que no encontramos bautismo del Espíritu Santo en otra dispensación. No lo encontramos, ¿no? Normalmente toda referencia que se encuentra respecto al bautismo del Espíritu Santo está en los Evangelios y también en Hechos, en capítulo 1, pero lo de Hechos capítulo 1 es futuro incluso, ¿no? Porque está hablando acerca de lo que va a ocurrir en Hechos 2 en adelante. Ah, Tampoco no encontramos, esto es interesante también, no encontramos en ninguna parte de las Escrituras que el bautismo del Espíritu Santo sea un mandamiento, ¿no? No es que yo primero me convierta y tengo que
obedecer el mandato de recibir el bautismo del Espíritu Santo. No hay un mandamiento que diga que debemos ser bautizados por el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es una obra divina, es una obra de parte de Dios, que procede de Dios, que proviene de Dios en el momento de la salvación. Lo mismo que la morada del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, que me inserta en un cuerpo que es la iglesia, ¿no? Ahora, otra de las cosas que también necesitamos aprender respecto al bautismo del Espíritu Santo es que identifica al pecador que ha creído en Cristo. Identifica al pecador que ha creído en Cristo. Vamos a leer ahí Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 10. Mano Richard, por favor, ¿puedes leerlo? Sí, pastor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Necesitamos entender este punto, que cuando uno es bautizado con el Espíritu Santo, eso lo identifica al creyente, perdón, identifica al pecador que ha creído en Cristo, porque noten lo que dice en el versículo 3. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Lo está identificando con la muerte de Cristo. Incluso sigue diciendo, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Y es que el bautismo también nos identifica con la sepultura del Señor Jesucristo. Y por último dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que es importante entender esto, que el bautismo del Espíritu Santo me identifica que yo fui un pecador que he creído en Cristo Jesús. Y que ahora, por causa de mi identificación en Cristo, yo, si muero, muero con Cristo. Y si vivo, vivo con Cristo, ¿no? Eso es lo que dice el versículo 7 en adelante, ¿no? La muerte ya no se enseñorea más, dice el texto, ¿no? Así que es importante poder identificarnos. Estamos muertos al pecado. Diríamos que el ser sepultado representa el hecho de poder bautizarnos, es una representación, un bautismo en agua. Y levantarnos es una resurrección, es una representación. Entonces, pero es bueno notar que este punto o este aspecto también es importante, ¿ok? Y en Romanos capítulo 12, capítulos más adelante allí también, versículos 12 y 13, ok, y eso debería ser primero los Corintios 12, ¿no? Que ya lo hemos leído, ¿no? Primero los Corintios 12, versículos 12 y 13, um, es que lo hace miembro del cuerpo de Cristo.
lo hace miembro del cuerpo de Cristo. Es primero a los Corintios 12. Quizá pueden corregir ahí, ¿no? Primero a los Corintios 12. Corregir ahí. Así que hermanos, esta obra del Espíritu Santo, eh, que es el bautismo del Espíritu Santo, el creyente lo experimenta una sola vez en su vida. El bautismo del Espíritu Santo no es algo repetitivo, no es algo constante, no es algo frecuente, no es una renovación anual, no es una renovación periódica, no. También el bautismo del Espíritu Santo no se basa en lo que la persona pueda sentir, experimentar, recibir como una visión. No se trata de tener una emoción para estar seguro de que fue bautizado con el Espíritu Santo. No. Ahora necesitamos entender también de que no es lo mismo la plenitud o la llenura del Espíritu Santo, ¿no? No es lo mismo que la plenitud o que la llenura del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es una cosa y la llenura del Espíritu Santo es otra cosa, ¿no? El bautismo del Espíritu Santo ocurre una sola vez en el momento de depositar la fe en Jesús como Salvador. Pero la llenura del Espíritu Santo, sí, uno puede ser constantemente llenos. Eso sí es un mandato. Efesios 5:18 dice, sed pues llenos con el Espíritu Santo y no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Eso sí es un mandato. El bautismo del Espíritu Santo no es un mandato, pero la llenura del Espíritu Santo sí es un mandato, algo que el creyente debe estar constantemente llenándose, abundando de el Espíritu Santo en su vida. Así que las cosas que acompañan la salvación en la vida de un creyente, en primer lugar es la morada del Espíritu Santo, en segundo lugar es el bautismo del Espíritu Santo y en tercer lugar tiene que ver con el sello del Espíritu Santo. Tiene que ver con el sello del Espíritu Santo. Y es que necesitamos entender que el Espíritu Santo es el sello. Él es el sello. ¿Ok? Es el mismo sello en el creyente, que ha nacido de nuevo, en el creyente que ha abierto su vida para que el Espíritu Santo more en él. Vamos a buscar aquí este pasaje en 2 Corintios capítulo 1. Versículo 20 al 22. Hermano Javier, por favor, puede leerlo. Amén. Capítulo 1, 20, 22. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ok, perdón. Entonces el versículo 21 y 22 hace referencia a Dios Padre, Él es el quien nos ungió, pero también dice el versículo 22 que Él también es quien nos ha sellado, ¿no? Él nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a entender que el Espíritu Santo es el sello, ¿no? El Espíritu Santo es el sello. Efesios 1:13, hermana emérita, por favor, ¿puede leerlo? Efesios 1:13. Ya. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación,
y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ujú. Muy bien. Y el versículo 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, ¿no? Entonces, una vez más dice el texto, en él, después de haber oído la palabra de verdad, de que es el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, dice el texto, ¿no? Y el capítulo 4 versículo 30 dice, um, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Así que esto es otra obra del Espíritu Santo que acompaña la salvación. Es que el Espíritu Santo es el sello, ¿no? Y este sello es la garantía, ¿no? Esta palabra arras del creyente, arras significa la garantía del lugar que está ocupando el creyente, ¿no? El lugar que ocupa el creyente dentro de la familia de Dios. También el sello del Espíritu Santo nos ayuda a entender de que el sello del Espíritu Santo le da pertenencia al creyente a la familia de Dios, ¿no? Le da pertenencia al creyente a la familia de Dios. Ahora, ese creyente que ha sido sellado con el Espíritu Santo, ese sello le identifica y le hace pertenecer a una nueva familia. Voy a poner un par de ilustraciones aquí. Al menos aquí en el campo, ¿no? Estamos en la sierra. Nosotros podemos ver en las faldas de los cerros o en las montañas ganados u ovinos, ¿no? Y normalmente los ganados tienen su sello en su lomo, ¿no? En parte de su muslo superior, ¿no? Um, Normalmente tienen su sello. ¿Qué significa ese sello? Que ese ganado le pertenece a tal persona. Que ese ganado no me pertenece a mí, sino que le pertenece a otra persona. Y eso es lo que hace el sello. El sello nos da una identificación y nos da una pertenencia, ¿no? Si yo tengo al Espíritu Santo en mi vida porque he sido sellado con él, entonces eso me identifica con Cristo, como lo hemos visto en la parte, en el punto anterior, y es ilógico pensar de que como creyente en Cristo, que tengo al Espíritu Santo que mora en mí, esté hablando palabras ah, eh, ofensivas, esté enojándome, esté airándome, esté maldiciendo, esté actuando maliciosamente y en pecado tras pecado, sabiendo que el Espíritu Santo mora en mí. Pero si el Espíritu Santo mora en mí, y estoy sellado con el Espíritu Santo, eso me da la garantía de que pertenezco ahora a la familia de Dios. También, por ejemplo, cuando yo voy al centro comercial y, por ejemplo, voy a comprar un horno microondas, ¿no? Es un ejemplo, voy a comprar un horno microondas y yo digo, este es mi horno microondas, ¿no? Ese horno microondas no es mío hasta que yo no pague y esa factura tenga un sello. ¿No es cierto? Una vez que esa factura tiene un sello, entonces recién, el sello de cancelado, pagado, lo que sea, recién puedo decir, ese microondas es mío, ¿no? O ese artefacto es mío, porque un sello siempre eh, da una pertenencia y el sello del Espíritu Santo en la vida del creyente le da pertenencia a la familia de Dios. Y por último, el sello del Espíritu Santo asegura una salvación eterna. Asegura una salvación eterna. ¿Por qué? Porque nadie puede romper ese sello, ¿no? Nadie puede eliminar el sello. Nadie puede quitar ese sello. Nadie puede borrar ese sello. Es por eso que el sello brinda una seguridad. Está asegurando una salvación eterna
para ese nuevo creyente, ¿no? Entonces, una vez más, las cosas que acompañan la obra del Espíritu Santo que acompaña en la salvación tiene que ver con la morada del Espíritu Santo, con el bautismo del Espíritu Santo y el último, se me fue. El último es el sello del Espíritu Santo, ¿no? La morada del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo y el sello del Espíritu Santo, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta, comentario? Sí, pastor, yo tenía una pregunta en el número 5, donde dice cuál es la obra específica del Espíritu Santo en la vida de los justos e injustos. Convence de pecado, justicia y juicio. Pero ese convencimiento se pone en acción, pastor, cuando evangelizamos. Sí, también. Pero recuerden que no es mi evangelismo lo que le convence, ¿no? Yo puedo estar hablando a aquella persona que está siendo evangelizada acerca de que es pecadora, de que necesita una salvación de parte de Dios, de que debe arrepentirse de su pecado. Yo puedo estar hablando, pero es Dios usándonos a nosotros para que el Espíritu Santo cumpla su obra de procurar que esa persona sea convencida de pecado, justicia y de juicio. O sea, nosotros no somos los que obramos a favor de la salvación de la persona. Nosotros somos los mensajeros, ¿no? Pero Dios Padre sí obra para la salvación de esa persona. Dios Hijo sí obra para la salvación de esa persona. El Espíritu Santo también obra para la salvación de esa persona. Nosotros solamente somos instrumentos. ¿Quién quita de que el Espíritu Santo esté obrando específicamente para convencer a esa persona incrédula a través de tu vida o de mi vida, ¿no? Um, es Dios haciéndolo a través de su espíritu. Gracias, pastor. Uh-huh. Muy bien, otra pregunta. Pastor, cuando mencionaba arras, dijo que significaba pertenencia. No, garantía. Garantía. Ya, Sí, pastor. garantía. Arras va a significar garantía, ¿no? Uh-huh. Es como le decía, ¿no? Yo puedo poner un sello, el espíritu, y va relacionado con eso, ¿no? Un versículo que usted leyó, Efesios 1:13, ¿no? Dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, el cual es las arras, ¿no? Dice el versículo 14. Entonces es que ese sello es la garantía de que tal o cual cosa me pertenece, ¿no? Si hemos sido sellados con el Espíritu Santo, ese sello del Espíritu Santo en nuestras vidas es la garantía de que ahora pertenecemos a la familia de Dios. Pastor, de acuerdo al estudio que nos has dado, a ver, en conclusión, el rol o la labor del Espíritu Santo no es salvar, sino es convencer. Sí, pero recuerden que he explicado de que si una persona no corresponde, no es culpa del Espíritu Santo que aquella persona no ha sido convencida de su pecado. Cuando digo convencer, que el rol del Espíritu Santo es convencer, es dejar sin excusa a este hombre pecador para no arrepentirse de sus pecados. Lo deja sin excusa delante de Dios. Así que, por ejemplo, si tú compartiste el Evangelio con una persona y no se convirtió, no es culpa del Espíritu Santo que no lo convenció. Esa persona ya no tiene excusa delante de Dios para decir, nadie me predicó, nadie me evangelizó, nadie me abrió una Biblia, nadie me compartió un folleto, nadie me dijo que era pecador. No va a tener excusa. Y eso es lo que procura el Espíritu Santo, ¿no? Procura que toda persona se quede sin excusa, en otras palabras, ¿no? Y a veces nos usa a nosotros, a veces usa un folleto, a veces a veces usa, no sé, un sticker en un carro, a veces usa cualquier cosa, ¿no? El Espíritu Santo puede obrar de diferentes maneras
con la finalidad de dejar sin excusa a una persona para que no se justifique delante de Dios. Claro. Sí. Muy bien, vamos terminando aquí la clase entonces.